Lucas 11, 1 al 4, vamos a ver hoy. Esto es lo que se llama el Padre Nuestro de nuevo, pero en la versión de Lucas, que es casi idéntica, pero solo un poquito más cortita en un aspecto, pero es lo mismo. Y es precioso. Y yo, a propósito que hoy es el Día del Padre, voy a enfatizar que podamos nosotros al orar decir Padre Nuestro que estás en los cielos. Es alucinante. No tiene sentido, pero es precioso, es una realidad. Y ojalá que al exponerlo refresque en nuestra mente lo que significa, ¿no? Demasiado, es demasiado. Los paganos nunca fueron conscientes de algo así. Y los judíos, en un sentido sí, porque hay escritos donde ellos llaman Padre a Dios, pero no lo aplicaban en la práctica. Eran demasiado ceremoniosos, temerosos, quizá. Le faltaba esa confianza que tenemos nosotros para acercarnos a Dios, y esa confianza nos ha dado Jesucristo, que nos hizo aceptos en el amado. Es precioso. Imagínense, demasiado. Sobre todo cuando conoces quién es Dios, ¿no? Su majestad, su trascendencia está más allá, su severidad, porque vemos a un Dios severo en el Antiguo Testamento, y sigue siendo igual Dios. En el Nuevo Testamento dice que Dios es un fuego consumidor, sigue siendo un Dios temible. Y lo vamos a ver cuando sigamos avanzando en Apocalipsis, lo temible que es Dios, ¿no? Como la gente a veces, lamentablemente, lo toma a Dios un poco a la chacota, de manera confusa por ignorancia, ¿no? Y por maldad en algunos casos. Pero nosotros vinimos a conocer a Dios de una manera tan hermosa que con toda legitimidad le podemos decir a Dios, Padre Nuestro, Padre Nuestro. Y como acabo de orar hace un momento, es alucinante el pensamiento de que Dios es tu Padre y es mi Padre, y nunca va a dejar de serlo. Ningún padre abandona a sus hijos, bueno, ningún padre como Dios, ¿no? Hay padres que sí abandonan. Dios no es un padre abandónico, digamos, y es tremendo de pensar. Nunca, si vos has venido a ser un cristiano, por la gracia de Dios, nunca Dios dejará de ser tu padre. Tremendo. Voy a leer la oración acá en Lucas y voy a subrayar algo porque en el sermón no explayé demasiado, no quise. Cómo usa la primera persona del plural nosotros. En la oración nos enseña Jesús a orar, y no sé si lo aplicamos mucho nosotros, pero cuando oramos, no oramos yo, sino nosotros, dice Jesús acá. Y es hermoso que así sea. Dice, aconteció, Lucas 11:1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, noten nuestro ahí de nuevo, dánoslo hoy a nosotros y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¡Qué belleza! Aquí hay otra, es la misma oración de Mateo 6. En Mateo 6 es el famoso Sermón del Monte. Acá es, como lo hace Lucas, es parte de esta caminata desde Galilea hasta Jerusalén. Y no nos dice Lucas, es así él como escribe, y está buenísimo, que estaba orando en un lugar, dice, no sabemos en dónde. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, no sabemos dónde. Y uno de sus discípulos, no sabemos quién o cuál de ellos, le dijo, Señor, enséñanos a orar. Lucas, para algunos eruditos, es el
entre otras cosas, el evangelio que más enfatiza la oración. Bueno, para cualquiera que observe, no hace falta ser un erudito, solo un observador, digamos, astuto de leer, te das cuenta que Jesús está orando más en Lucas porque Lucas quiere registrarlo que en cualquier otro evangelio, ¿no? Y eso es hermoso. Lucas quiere enseñarnos a orar y lo hace muy bien, o quiere remarcar, quiere enfatizar que la oración es parte esencial en la vida de un creyente, ¿verdad? Orar, 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 todo el tiempo. Y así estaba Jesús, ¿no? A menudo se lo menciona a Jesús orando a solas en cualquier parte, por ejemplo en Lucas 4:42, no busquen, o enseñando sobre la oración. Cuando Jesús se bautiza, que se menciona en los 4 evangelios, en el único que se dice que estaba Jesús orando en el momento que se abre el cielo y baja el Espíritu como una paloma, Jesús estaba orando en Lucas, cuando sucedió eso, ¿no? En el desierto, cuando chocó por primera vez con los líderes judíos, Lucas 5, 16 y 17, estaba orando. Antes de escoger a los discípulos, orando toda la noche. Cuando les pregunta a los discípulos, ¿quiénes decís vosotros que soy yo? Capítulo 9, verso 20, estaba orando. Todo el tiempo Jesús está orando en el Evangelio de Lucas. Me encanta, precioso. ¿Sí? Llevó a los discípulos a la montaña a orar, a 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, y en ese momento su rostro se transformó, y es lo que llamamos la transfiguración, pero estaban orando, según Lucas 9, 28 y el 29. Hermoso. Cuando regresaron en el capítulo 10, capítulo anterior, regresan de la misión, se regocija Jesucristo de cómo él veía, dice, a Satanás cayendo del cielo, etc., y ofreció una oración de acción de gracias. Todo el tiempo está orando el Señor Jesús en este evangelio. Más adelante vamos a ver en algún momento cuando Jesús le dice a Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto confirma a tus hermanos, otra vez, orando por Pedro, porque sabía que iba a ser muy tentado Pedro y no iba a resistir. Y Pedro dice, no, a mí eso no me va a pasar. Y sí le pasó, claro que sí. Todo el tiempo, sí, todo el tiempo. En el jardín de Getsemaní, en el jardín ahí está orando Jesús, sí. Etcétera, etcétera, etcétera. Sí, en la cruz, Lucas recoge 2 oraciones de Jesús. Hermoso. Bueno, aquí se nos cuenta como respuesta a este pedido que Jesús enseñó a orar, se nos cuenta lo que llamamos el Padre Nuestro, porque empieza así, ¿no? La oración del Señor. Y después se cuentan 2 parábolas, inmediatamente, para enfatizar ya no el contenido de la oración, como vamos a ver hoy, sino la necesidad de no desmayar, de orar, pero de una manera insistente, que esa es la forma de orar, porque Dios no siempre nos contesta la primera vez que oramos. Interesante eso. Por eso es tan difícil para nosotros perseverar en la oración, porque, bueno, no es que enseguida cae todo lo que pedimos, ni Dios nos da todo lo que pedimos, porque a veces pedimos cosas que no nos sirven ni nos convienen, y Dios no nos va a complacer, como tu hijo cuando te pide que le compre, no sé, 2 kilos de chupetines. No le vas a dar 1 kilo de chupetín a tu hijo, lo matás, digamos, ¿no? Bueno, acá hay una reacción de un niño, lo cual me alegra mucho. En fin. Bueno, vamos a desarrollar esto. Yo voy a expresar, vamos a ver 6 principios para la oración, pero primero acá hay como una especie de introducción. Yo creo, y todos creemos, los evangélicos todos creemos, que de ninguna manera Jesús, en ninguno de ambos casos, Mateo 6 y Lucas 11, Jesús nos dio esta oración para que la repitamos como loros. Acabamos de leer Mateo 6. Dice, cuando oréis, no uséis vanas repeticiones como los gentiles. No repetimos como loros nada. No tenemos una oración para repetir. Esto es un patrón para seguir, un modelo, para que nosotros aprendamos
de más o menos de qué cosas deberíamos incluir en nuestras oraciones. Y así lo vamos a tomar, ¿sí? Digamos así, son como principios, sí, para orar. Porque si no, yo digo, ¿no?, que si no tendríamos esto, oraríamos quizás, Señor, dame, 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 dame. Y acá no es dame, dame. Acá en la oración que Dios nos da es mucho más como una especie de regocijo y dependencia de nuestro Padre, y una forma, mientras oramos, de demostrar que a nosotros nos importan mucho las cosas de Dios. ¿Sí? Los primeros 3 principios que hay acá tienen que ver con nosotros conectarnos con quién es Dios. Pensar en Él, que su nombre sea santificado, que venga su reino, ¿sí? Que se haga su voluntad, así como en el cielo se haga acá en la tierra. O sea, el orador, nosotros, el creyente, que ya ha sido reconciliado con Dios, bueno, está lleno de amor a Dios. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y nos consume el deseo de que a Dios, digamos así, le vaya bien, o que las cosas de Dios florezcan en este mundo, prosperen, que todo el mundo conozca al Señor, que el nombre del Señor sea engrandecido cada vez más, y gente que lo ignora y hasta gente que se opone a Él se retracte y busque a Dios. O sea, oramos pensando en Dios antes que pensando en nosotros. Y después sí, oramos por nosotros. Pero qué interesante, de nuevo, como recién subrayé, no es yo, sino nosotros. Danos a nosotros el pan de cada día. Danos esto, no nos metas en tentación. Líbranos del mal, a todos nosotros del mal. Qué interesante eso, ¿no? Ahí ya tenemos mucho para aprender al orar. Y es por eso también que solemos compartir pedidos de oración nosotros. Nosotros y todos los creyentes alrededor del mundo. Oramos unos por otros, porque es parte del principio que se nos enseña en esta oración, que no soy yo solo el que tiene necesidades. Y yo soy parte, por ser Dios mi Padre y tu Padre, somos parte de una familia. Y cuando oramos manifestamos esa conciencia de que no estoy solo, vos no estás solo. Oramos unos por otros, ¿verdad? Mientras oramos. Es muy interesante. Miren, para resumir, son 6 principios acá. El primero es oramos nosotros con la conciencia de intimidad con Dios, porque le decimos Padre nuestro que estás en los cielos. Tenemos una conciencia de tener intimidad con Dios. Hablamos con Él como un papá, no como un rey o como un emperador o no sé. Es nuestro Padre, nuestro, que está en los cielos. Hermoso. Ese es el primer principio. Oramos con una conciencia de que hay intimidad, hay confianza entre nosotros gracias a Cristo. Y, por supuesto, la aprovechamos, la explotamos, si se quiere decirlo así, o la usufructuamos esa confianza. Y hablamos con esa confianza. Y eso nos permite no ser demasiado ceremoniosos, digamos. Vos podés orar en todo el tiempo. En cualquier lugar, Dios no se va a ofender, no importa, no voy a explicar los lugares, ¿no? Pero vos orás en cualquier parte que se te ocurra, en cualquier situación, ¿no? Si estás en la cama acostado con la luz apagada, no tenés que salir de la cama y arrodillarte porque Dios te pide que lo hagas así. Orá acostado, no hay ningún problema. Estás salvando a tu papá. Tremendo. Ahí lo vamos a desarrollar. En segundo lugar, oramos pensando nosotros en que en el nombre de Dios, que es la reputación de Dios. Santificado sea tu nombre. Nos preocupa, nos angustia cuando escuchamos personas que no conocen a Dios o lo que conocen está distorsionado. A mí como que me están clavando algo en el corazón y oramos para que el nombre de Dios sea santificado, ¿verdad? Y en tercer lugar, también nos preocupa que se establezca el reino de Dios lo antes posible acá en la tierra. Que venga ya ese reino, donde ya Satanás va a ser aplastado completamente o atado por 1000 años, etc. Y vamos a ver por fin justicia en este mundo cuando venga su reino. ¿Sí? Y después pensamos y también oramos, Señor, que se haga tu voluntad acá en la tierra. Porque sabemos que en el cielo se hace su voluntad. Nos dice la Biblia que los ángeles todo el tiempo hacen su voluntad. En el cielo Dios se hace así y todo el mundo
se postra y hace lo que Dios dice. Acá en la tierra no. Acá en la tierra no. Y somos ahora que Él es nuestro Padre, a nosotros eso no nos deja indiferentes. Y entonces oramos por eso también. ¿Ven? Son principios. Y después sí, los últimos 3 tienen que ver con nuestras más grandes o mayores necesidades. El sustento físico, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El sustento espiritual, ¿no? Porque tenemos una necesidad, nuestra mayor necesidad espiritual es el perdón. Que Dios nos perdone. Ya hemos sido perdonados, somos creyentes, pero debemos seguir limpiándonos cada día, porque seguimos pecando. Alguien sí puede, gracias. Y en tercer lugar, los peligros de cada día, porque estamos expuestos a peligros y entonces oramos por nuestras tentaciones y por el mal, que el Señor nos libre del mal, que no nos meta en tentación y que nos libre del mal. Esos son los principios. Yo lo enumeré así en 6. Pero de pronto podría haber un 7º, que es este de la conciencia de que yo no soy una isla, soy parte de una familia, ¿no? De pronto podríamos... El punto para mí es, cuando uno predica, quisiera yo y oro para que la verdad penetre tu corazón y de alguna manera a partir de hoy a la tarde tus oraciones sean mejores, más inteligentes y más balanceadas, digamos. Y es lo que el Señor enseñó. Y así se ve que oraba Él, ¿no? Enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Para mí, un detalle acá muy interesante es que se puede aprender a orar. Y debemos aprender a orar. Y debemos reconocer con humildad que a lo mejor no sabemos orar bien. Y podemos mejorar, y debemos mejorar, ¿no? Qué interesante. Los judíos oraban todos. No es que el discípulo que le dijo eso nunca había orado en su vida y dijo, bueno, voy a orar, ahora que me explique lo voy a orar, voy a empezar a orar. No, es que veían que Jesús era distinto, oraba distinto y empezaron a sospechar que a ellos les faltaba entender algo. ¿Sí? Eso es humildad. Es otro detalle interesante. Toda esta oración está bañada de humildad. Y yo diría, hasta podría ser un 8º principio, debemos orar con humildad, con mucha humildad. Pensar primero en Dios antes que en mí, eso es humildad. Reconocer que necesito la ayuda de Dios para ganar el pan de cada día, es humildad. Y sí, y de pedirle a Dios que no me meta en tentación y que me libre del mal, es humildad. Porque yo me doy cuenta que no es que tengo que pedir, Señor, dame fuerza para que yo venza todas las tentaciones y como un campeón tenga victoria. No, Señor, mejor líbrame, por favor. Porque me doy cuenta que soy débil, capaz que no la venza nada. ¿Me siguen? Humildad. Los judíos tomaban de David, en 2 oportunidades David, una es el Salmo 139, el otro no recuerdo, ya les voy a decir. Pruébame, examíname y pruébame, oh Dios, decía David. Y los judíos, los rabinos, decían que David, como un hombre santo que era, le pedía a Dios que lo pruebe como si fuera que va a un gimnasio y hace gimnasia para sacar músculos. Bueno, ellos decían que una persona, cuanto más probada era, más músculo espiritual tenía. Y es cierto eso, ¿eh? Es cierto. Así que por eso Santiago también dice, gozaos, ¿no? Alegraos en todo tipo de pruebas que estéis, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, etc. Pero después decían también, pero falló David. Tenía a su vecina ahí bañándose en la terraza y cayó como un chorlito. Mejor no pidamos que el Señor nos pruebe. Mejor pedíamos, líbranos de tentación o de prueba. La palabra es peirasmos, que significa prueba o tentación, según el contexto. Pero es humildad de nuevo, decir, Señor, líbrame del mal, no me metas en tentación, ayúdame, Señor, ayúdame con lo físico, con la provisión, yo trabajo duro, pero yo nunca voy a decir, a mí nadie me regaló nada. Señor, gracias por todo lo que me regalaste, por favor, ayúdame. Capaz que mañana no pueda seguir trabajando. Por favor, Señor, confío en ti. Por favor, ayúdame con mis pecados, perdóname. Así como yo perdono a los que me ofenden. Ahí, no sé, necesito la ayuda de Dios. No es tan fácil perdonar, ¿verdad? Y así, humildad. Decirle al Señor, un apóstol que ya, digamos, ya tenían chapa de
de grosos, como decimos nosotros, Señor, enséñame a orar, es humildad. Claro que sí. Sabían orar, no es que no sabían, pero querían aprender de este hombre que se la pasaba orando. Y les dijo, cuando oréis, decid. Ese cuando nos da la pista de que lo que va a decir ahora en realidad es como un molde, un template, decimos en inglés, ¿no? Una matriz para que uno, no que lo repita como un loro, sino para más o menos tener idea de qué elementos tener en esa oración. Por eso, cuando ores, circunstancialmente, ¿no? En cualquier momento que ores, acordate de enfocarte primero en Dios, tus necesidades físicas o las necesidades físicas tuyas y de otros, nuestro pan, el pan nuestro, oramos por todos, etc. En primer lugar, y acá van los principios, ¿no? Porque dice, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estáis en los cielos. Entonces oramos conscientes de tener intimidad con Dios y con nuestros hermanos, por eso nuestro, ¿no? Padre nuestro, precioso. Bueno, esto es una cosa extraordinaria. ¿Se acuerdan de Elías allá en Reyes, Primera Reyes 18, cuando estaba él contra los 700 profetas de Baal que armaron dos lugares para sacrificio? Y los profetas de Baal oraban a Baal pidiendo que baje fuego del cielo, y le gritaban y se hacían tajos, se tajeaban la piel. Noten ustedes, se tajeaban la piel supuestamente para que de esa manera Dios, el Dios de ellos, falso, Baal, no sé, respondiera. Y Elías, de manera muy sarcástica, le dice, griten más fuerte, a lo mejor su Dios está en el baño, literalmente dice. Se está burlando Elías. Y gritaban, y nada. Y nada. Bueno, así pensaban los antiguos. Los antiguos tenían terror a veces. Tenemos registros de eso. Cuando oraban a sus dioses, tenían miedo de orar al Dios equivocado, porque tenían un Dios para cada cosa. Y mirá si estoy en una tormenta en el mar, y oro al Dios del mar, y tendría que haber orado al Dios de la tormenta. Entonces se preocupaban y oraban a los dos, y quizás a los tres, a los cuatro, no sé. Y tenemos registros de eso. Hay un libro llamado Metamorfosis de Apuleyo, en el 11.2, digamos, para ubicar el lugar. Dice este personaje llamado Lucio, Reina del cielo, empieza a orar. Ahora tú seas aquella santa Ceres. Ceres era una diosa. Y punto suspensivo, dejamos ahí, empieza a hablar de todas las virtudes de Ceres, como para adularla, no sé, para que conteste. Dice, ahora tú, aquella Venus celestial, y empieza a alabar a Venus. O ahora tú seas hermana del sol, y empieza a alabar a una tercera diosa, son todas mujeres. O ahora tú seas aquella temerosa Proserpina, y alaba, y después pide. Pero noten ustedes, notamos como el miedo a equivocarse, a decir una cosa que está mala. Capaz que me cae un rayo a mí en vez de caerle al que yo quiero que le caiga. No sé. Nosotros no oramos así. Saqué de mis notas, para no ser largo, cómo oraban los judíos. Bueno, tenían ellos también escrito, tenían su manera de orar, pero es nunca así como Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos. Hermoso. Y eso habla de intimidad. Eso habla de intimidad que tenemos con Dios. Que es un privilegio, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Hay toda una discusión alrededor de esto. Ha habido a lo largo de la historia algunos teólogos, escritores que dicen que en el Antiguo Testamento no había esta noción de Padre, Dios como Padre, y que está algo del Nuevo Testamento. Pero no es así. Sí que ha habido noción de Dios como Padre. En el Antiguo Testamento aparece 21 veces Dios como Padre del pueblo de Israel. Pero en el Nuevo Testamento, que es mucho más cortito, aparece 255 veces que le llamemos a Dios Padre. Jesús introduce, o sea, se hablaba en el Antiguo Testamento de Dios como Padre de la nación de Israel,
Pero aquí en el Nuevo Testamento y por gracias a Jesús está el elemento de intimidad, de confianza, que es hermoso, ¿no? Es muy hermoso. Y eso es lo que de alguna manera transmite, que comencemos nuestra oración diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo. Yo a veces, nosotros no queremos, yo lo entiendo, ser como los católicos, tratamos de diferenciarnos, entiendo eso, pero la verdad es que está acá en la Biblia, no lo inventaron los católicos. Nadie inventó esto, sino el Señor Jesús dijo. ¿Y por qué no empezar tu oración diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo? Santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Por qué no? ¿Qué problema hay? Pero lo haces pensando, no repitiendo como un loro, ¿no? Y quizás haces variaciones sobre eso, no importa. Yo creo que está bien. En segundo lugar, oramos más preocupados por la reputación de Dios que por nuestras necesidades. Santificado sea tu nombre. Bueno, en el pensamiento hebreo el nombre es lo mismo que el carácter de la persona. Sí, se lo ve todo el tiempo eso. Noten en algunos salmos, dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Salmo 22, 22. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Salmos 9, 10. Esperaré en tu nombre. 52, 9. A tu nombre da gloria. 115, 1. Los justos alabarán tu nombre. 140, 13. En todos los casos, hablar del nombre de Dios es hablar del carácter de Dios, de la persona de Dios. Cuando oramos santificado sea tu nombre, es que el nombre de Dios o la persona de Dios sea engrandecida, glorificada. La palabra santificar es muy interesante. Es muy interesante pensar en el concepto de santidad. Santidad significa, muchas cosas significa, ¿no? Pero básicamente es aparte, que Dios sea santo es que Él es el otro. Algunos teólogos en la antigüedad hablaban de la otredad de Dios, porque está Dios por un lado y todos nosotros por el otro. Nosotros todos somos criaturas, todos. Todo lo que Dios creó está de un lado y Dios está solito, santo, santo, santo. Él es único. Que nosotros oremos para que el nombre de Dios sea santificado es para que de alguna manera brille esa singularidad que tiene Dios. Es único. Lamentablemente muchas personas no lo ven así. No lo ven así. Pero oramos para que eso suceda. Que nos damos cuenta que es lo que las personas necesitan. Es tener una visión más clara de quién es Dios. Una real. Y Dios es glorioso, es único. Su carácter es admirable, etc. Eso es santificar el nombre de Dios. Me llama mucho la atención, y no los voy a llevar ahí, pero cuando Moisés golpea la roca y le grita, Dios le dice que por causa de que él no santificó el nombre de Dios, no va a entrar en la tierra prometida. Y vos decís, pero pobre Moisés, con todo lo que hizo Moisés, mirá que remó Moisés, ¿no? Ahí en el desierto, una barbaridad, el líder que fue, por una cosa así. Bueno, es toda una enseñanza, porque no, al hacer lo que hizo, a lo mejor confundió a la gente, como si Dios estuviera frustrado o enojado. Y nunca estuvo así Dios, de esa forma. Moisés estaba frustrado, pero Moisés representaba a Dios y él no lo representó apropiadamente, no lo santificó, no mostró que Dios es único. Interesante que nosotros oremos, santificado sea tu nombre. Lo más interesante, y muchos han prestado atención a esto, es que en realidad nosotros es muy difícil que santifiquemos el nombre de Dios. Acá ni siquiera dice que nosotros, dice santificado sea. Es un verbo en modo pasivo. Quiere decir que alguien tiene que hacer eso. No estoy diciendo que lo voy a hacer yo. Pero lo deja en modo pasivo. Venga tu reino, pasivo. Hágase tu voluntad, pasivo. ¿Por qué orar así? ¿Por qué dar tanta vuelta, no? ¿Por qué no decir, Señor, vení con tu reino? Señor, hacé tu voluntad. Señor, santifica tu nombre. Porque al final lo oramos a Dios, ¿no? Pero no se lo dice directamente. Porque nos damos cuenta, primero que nos damos cuenta que solo Dios puede santificar su nombre, y así se nos muestra en la Biblia. Por ejemplo, en Ezequiel, les leo yo, 36, 23, dice, por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor,
No lo hago por vosotros, casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis. Por eso leo hasta tanto atrás, para hablar ahora de lo que es profanar el nombre de Dios. El cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Santificaré, dice Dios, mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová, el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Profanar algo es hacer algo que de pronto es sagrado, precioso, único, hacerlo berreta. Hacer que algo sea lo más común, un trapo de piso, no sé. Eso es profanar algo. Sí, hacerlo profano, hacerlo, no sé, común y corriente. Dice Dios en el libro de Ezequiel que su pueblo Israel profanó su nombre, o sea, lo hizo, ya la gente no lo vio. Al ver a Israel no decían, wow, el Dios que tiene esta gente, qué maravilla. No, porque ellos no respetaban a Dios. Bueno, dice en el versículo 23, 38, 23, entonces, de Ezequiel, ¿no? Seré engrandecido y santificado. Seré conocido ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Jehová. Bueno, Él va a santificar su nombre. Y ese es el deseo de un creyente. David oraba engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Salmo 34, 3, etc. Es el deseo nuestro, que Dios sea engrandecido. Vamos todos a engrandecer a Dios. Ponete las pilas, deja de pavear, deja de tener un pie en las cosas de Dios y en las cosas del mundo. Estás profanando el nombre de Dios. La gente que te ve a vos no le da ganas de hacerse creyente, porque te ve a vos y ve que es toda una incoherencia tu vida. Esa sería la idea. Pongámonos las pilas. El Señor nos salvó, nos llama a un estándar, sed santos porque yo soy santo, pero para eso nos da el Espíritu Santo. Y teniendo el Espíritu Santo en nuestro corazón, tenemos que ser distintos, podemos ser distintos. Pero no para jactarnos, ¿no? Y hacerle saber a toda la cuadra que nosotros somos mejores que ellos. Eso no es verdad. Pero hacerle saber a toda la cuadra que algo nos pasó y por eso es que somos distintos. Y lo que nos pasó es Dios. Dios está en nuestro corazón. Y a lo mejor viendo tu vida, alguien quiera que Dios también habite en su corazón. Se sorprenda de Dios. Decir, wow, ¿no? En mi iglesia nadie es así. Y porque en tu iglesia no conocen a Dios, porque no se habla de Dios. Lo están tratando de usar a Dios, porque la gente va ahí para no dejar de sufrir, para, no sé, para sanarse, para tener más dinero, lo que sea. Y es una caricatura de Dios. Santificamos a Dios nosotros cuando tratamos de vivir como sus hijos. Es el mismo concepto, ¿no? De vos con tus hijos. Vos le decís, hijo, por favor, vos tenés mi apellido, no te hagas el loco, sé respetuoso, no sea que por agradar a tus compañeritos faltes el respeto a tu maestra o a quien sea. Vos llevás mi apellido, por lo tanto, ponete las pilas y portate como corresponde. Bueno, ese es de alguna manera la actitud de un creyente. Quiere que Dios sea santificado, su nombre sea santificado. Y lo hace Dios, ¿no? Todo esto se llaman circunloquios, es una palabra rara, circunloquio, es como dar una vueltita. En vez de decir, Señor, santifica tu nombre, vení en tu reino, como dijimos, se da un poco de vuelta y se usan unos pasivos. Cuando en la Biblia se usa un pasivo y no se explica quién es el que hace la acción, es Dios. Se llama pasivo de divinidad. Es un poco vueltero esto, que se haga así. Santificado sea tu nombre. ¿Quién lo va a santificar? Dios, etc. ¿Sí? Bueno, esto es de alguna manera intencional, porque deja la puerta abierta para que de alguna manera nosotros seamos parte también de eso. Y somos parte, viviendo para el Señor, ¿no? En tercer lugar, oramos deseando la consumación de los planes de Dios y que se haga la voluntad de Dios, no la nuestra. Como Jesús en el huerto de Getsemaní, ¿no? Si es posible, pasa de mí esta copa,
pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, dice Jesús. Hermoso. Y Jesús sabía lo que se le venía, ¿no? Iba a sufrir demasiado. Humanamente hablando, no estaba feliz Jesús de ir a la cruz. Pero dice, bueno, pero hago lo que tú digas, no lo que a mí me parece. Y eso es ser un discípulo, realmente eso es ser un discípulo. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Es más de lo mismo, el deseo que Dios crezca, que Dios se haga brillante, que Dios se imponga, digamos así, aquí en la tierra y no la humanidad, ¿no? Con toda su maldad y toda su rebeldía contra Dios. Venga tu reino, por favor, Señor, venga. Al final nosotros que conocemos la Biblia, sabemos que orar así implica alivio para nosotros. El día que venga el reino de Dios vamos a dejar de luchar con tantas cosas, ¿no? Con la maldad de este mundo, con nuestro enemigo Satanás. Dice la Biblia que hay 3 enemigos, ¿no? El Satanás, el mundo y la carne. Bueno, el mundo y Satanás ya vencidos cuando venga el reino de Dios, ¿no? Cuando se haga la voluntad de Dios acá en la tierra y no la nuestra. Y eso es lo que oramos, Señor, venga tu reino, Señor. Por favor, domina sobre este mundo, esto es una locura. Ya no tiene sentido las cosas. Van increyendo, ¿no? Nosotros vemos. Ya no tiene, a veces no tiene ni pie ni cabeza lo que la gente propone hoy en día, ¿no? Con el tema de esta obsesión con la justicia social, con la igualdad, con las minorías. Pues y esto es todo antibíblico, una locura. Falta que voten a un animal como gobernador de una provincia, no sé, que empiecen a incluir a los animales en, no sé, una cosa cada vez más descabellado, ¿no? Cada vez más alejado de lo que Dios dice. Bueno, y esto es un consuelo. Venga tu reino, Señor, por favor, venga. Creemos que hay un reino. Qué lindo el ladrón junto a la cruz, dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es la esperanza nuestra, va a venir el Señor en un reino. Algunos creen que ya está vigente el reino, ya empezó el reino de Dios. No parece, la verdad es que no parece. Yo no creo que ya empezó el reino de Dios. En un sentido, en el Evangelio de Lucas, da la impresión que sí, ya empezó, pero está reinando en tu corazón y en el mío, pero no está en esta tierra reinando Dios. Claro que no, ya va a venir. Y oramos para que venga. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Bueno, ya mencioné, los ángeles hacen su voluntad, dice el Salmo 103, 20, 21, día y noche, solo hacen su voluntad. En el cielo todo el mundo hace la voluntad de Dios. Acá en la tierra, lamentablemente no. Dios podría hacer que de golpe todos tengan un terror atroz hacia Dios. Dios puede mover los corazones de las personas, pero no quiere hacerlo así. Eso es algo maravilloso del Evangelio. La manera en que Dios llega a nosotros con el Evangelio es conquistando, seduciendo nuestro corazón, tratando de impactarnos con su belleza, con su virtud, ¿no? Las virtudes de Cristo, no imponiendo su poder. Así no lo quiere hacer Dios, pero lo puede hacer si quisiera. Así quisiera lo haría, pero así no lo hace. Bueno, un día va a llegar el día cuando sea Jesús el Rey en esta tierra, donde va a hacerse su voluntad, como se hace en el cielo. Tremendo. Y entonces pasa de, noten estos 3 motivos, ¿no? Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Todo es lo que Dios, y le importa a Dios, digamos. Y ahora pasa a las necesidades urgentes nuestras, que son las necesidades físicas, espirituales, necesidad de perdón, y también espirituales, los peligros, ¿no? Que son la tentación y el mal. Entonces, en cuarto lugar, cuarto principio, oramos a Dios dependiendo para nuestras necesidades físicas. Y pongo la palabra dependiendo a propósito porque acá se usan palabras raras. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, dice. Y acá es rarísimo, tanto acá como en Mateo 6, usan una palabra muy rara en el griego que no se había usado nunca antes,
en la literatura griega. Después sí, empieza a aparecer por varios lados. Pero es como más que solo pedir el pan, es expresar una dependencia, ¿sí? El pan diario, traducido diario de cada día, en realidad puede ser el pan esencial. Algunos traducen, danos para el día a día el pan que necesitamos para nuestra subsistencia, esencial, ¿no? El pan que es conveniente o suficiente para nuestra subsistencia diaria. Es muy lindo esto. Porque al traducirlo así, o al ver esta dificultad, nos damos cuenta que más que estar enfocado yo en el pan, Señor, quiero cambiar el auto, Señor, quiero esto, Señor, quiero esto. No es tanto eso. No es tanto mi codicia por cosas, sino lo que expresa esta oración es mi dependencia en Dios. Que yo soy consciente, que tengo necesidades y que todo es tan incierto que aunque me ponga las pilas, quizás no lo logre. Y entonces se lo pido a Dios de esta manera hermosa. Y de nuevo, nuestro. A lo mejor yo estoy fenómeno, no sé, por ahora, pero soy consciente de que vos vivís día a día con una incertidumbre brutal, ¿no? Y oro por nuestro pan, el pan tuyo, el mío, y nuestra subsistencia. Me encanta. Dependencia de Dios. Esto es parecido a Proverbios 38. ¿Se acuerdan cuando el escritor de Proverbios dice, no me des riqueza ni pobreza, manténme del pan necesario? Me encanta eso, manténme del pan necesario. Bueno, esto es lo que está expresando acá. Por supuesto, con pan, algunos teólogos de la antigüedad dijeron que se refería al pan de la Santa Cena. No lo parece. Está hablando de algo diario, permanente. Está hablando de las necesidades físicas y engloba pan con todo. O sea, yo necesito agua. Yo no voy a vivir ni en la antigüedad ni ahora solo comiendo pan. Seguramente no voy a estar muy bien alimentado, ¿no? Pero le llamamos pan a la comida, a lo que necesitamos para comer. Incluso hasta podrías incluir ahí la salud, ¿no? Todo el aspecto físico de mis necesidades y tus necesidades físicas, se lo pedimos a Dios en dependencia de Él, ¿sí? Y es muy bonito eso, muy bonito. No sé dónde saqué esto, en una oración latinoamericana alguien puso así, oh Dios, a los que tienen hambre, dales pan, y a los que tienen pan, dales hambre de justicia, sacando de otra parte, ¿no? Muy interesante. Bueno, en fin, el punto es que necesitamos depender de Dios cada día, cada día. Yo personalmente, les digo, he estado mejor con el Señor, o sea, más vibrante espiritualmente en los momentos de necesidad, que cuando me sobraba todo. Es mucho más fácil, digamos, orar con esa actitud dependiente de Dios cuando no sabes qué vas a comer mañana y orás a Dios, ¿no? Cuando yo me convertí, recién convertido, todavía me faltaba conocimiento, era muy niño en la fe, me daba vergüenza decirle, Dios, yo estaba viviendo en el instituto bíblico y ahí tenés necesidades y mi papá me había echado de casa y yo no le decía, papá, necesito un pomo de pasta de dientes. Me daba mucho orgullo decirle eso, no se lo decía, pero necesitaba. Y a la vez decirle a Dios, Señor, dame pasta de dientes. Me parecía casi herético, digamos, decir, con todo lo que tiene Dios para hacer, ¿cómo le voy a pedir un pomo de pasta de dientes? Bueno, es lo que está diciendo acá que tenemos que hacer. Lo está diciendo Jesús, el Hijo de Dios, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque eso es una manera muy gráfica y vital, digamos así, de realmente reconocer que vemos a Dios como nuestro Padre. Señor, necesito pasta de dientes, por favor. De pronto Dios no te da la pasta de dientes, pero te da el dinero, ¿no? Y después te compra, no sé, 2 alfajores. No. Pedís por una necesidad y gastás en esa necesidad, ¿verdad? Pero, bueno, todos nosotros, creo yo, esto es un comentario mío y una opinión mía, yo creo que todos nosotros debemos aprender a caminar con Dios.
dice que no caminó con Dios y varias personas caminaron con Dios. Y eso significa vivir este tipo de cosas. Señor, necesito tal cosa. Específico. Por favor, Señor. Lo necesito, no lo tengo. Y ver cómo Dios te escucha. Y eso es precioso. Y vas creciendo en tu confianza en tu papá celestial. Y eso, creo yo, es insustituible, digamos. Por más libros que leas, por más sermones que escuches, no vas a crecer en tu fe de la misma manera que cuando vos experimentás el cuidado particular de Dios sobre tu vida, dándote, a veces hasta más de lo que pedís, ¿no? Porque dice en Efesios que Dios nos da más de lo que pedimos o entendemos. Él se goza en bendecirnos con abundancia. En general, no es una ley esto, pero en general los creyentes, después de mucho tiempo de vivir con el Señor, tienen abundancia. Y eso es porque Dios se goza porque así sea. Y aparte porque no gastamos en tonterías. Hay personas que, perdonen, damas, los hombres somos iguales, pero voy a hablar de ustedes. No sé, el martes está lloviendo, qué sé yo, está medio bajoneada, y vas y te compras un par de botitas, ya tenías, 5 tenías. Pero te sentís feliz, o no te sentís feliz cuando compras algo nuevo. Y estás como que te levantó el ánimo. Bueno, cuando uno es un cristiano, pilas, está aprendiendo a encontrar gozo en el Señor, no va a comprar las botitas. O de pronto va, la mira todo y después dice, no, ahora no necesito esto. Y yo puedo estimularme espiritualmente, emocionalmente, con el Señor, leyendo la Biblia, orando. Y todo eso empieza a traer consecuencias en las bendiciones materiales. ¿Sí? Porque quizás las botitas esas que compraste el martes para inyectar un poco de entusiasmo en tu vida, la compraste con tu tarjeta. Y después viene el resumen y no lo podés pagar y te empiezan a venir los intereses. Bueno, en fin, se empieza a hacer un efecto dominó que te hace más pobre. Es así. Digo así, tiro un tiro así, a ver, a alguien le voy a pegar. Yo por eso a alguien le va a llegar y ojalá que Dios me use. Pero, hermanos, nosotros estamos bien con nuestro papá en el cielo y esperamos que Él nos provea. Y siempre al final nos provee más de lo que necesitamos. Y prosperamos. Y nos gozamos en eso. No decimos, vení que Dios te va a prosperar, no. Pero al final es lo que pasa. La verdad es lo que pasa. Que Dios nos bendice mucho y estamos contentos. ¿O no? Yo estoy contento, no sé. Puede ser que haya un día que esté medio bajoneado, no sé, ponele. Pero con Dios busco primero satisfacer mi corazón y así debería ser cada uno. Dependemos de Dios, ¿sí? Y eso es lo que estamos diciendo acá. En quinto lugar, son 6, oramos conscientes de nuestra mayor necesidad espiritual, que es el perdón de pecados. Bueno, acá hay algo que explicar, ¿no? Primero leo, dice, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, dice acá en Lucas. Bueno, primero está la gran, parece inconsistencia así, pero si ya mis pecados ya fueron todos perdonados, ¿o no? Ya Cristo murió por mis pecados, ¿por qué tengo que orar todos los días, digamos, perdona nuestros pecados? Nuestros, míos y tuyos. ¿Por qué orar así? Bueno, ¿se acuerdan cuando Jesús lavó los pies de los discípulos? Que Pedro no quiso, dijo, no, Señor, yo no. Y el Señor le dice, está todo esto en Juan 13, si anotan, después lo quieren ver, Juan capítulo 13. Y Jesús le dice, Pedro, raro, ¿no? Un orgullito ahí, no, yo no, Señor. El Señor está lavando, por algo lo hace, dejalo que lo haga, si Él es el Señor. Bueno, Pedro no quiso. Y entonces Jesús le dice, si yo no te lavo los pies, tú no tendrás parte conmigo. Y entonces Pedro, que era muy exagerado, dice, bueno, Señor, los pies no, bañame todo, le dice. Le dice así, bañame todo. Y Jesús le dice, no, Pedro, ustedes ya están bañados. Los que están bañados no necesitan sino solo lavarse los pies. Está muy lindo eso, es un juego de palabras, pero nosotros ya estamos bañados. El Señor, los creyentes digo, ¿no? Ya nos ha limpiado todos los pecados. Pero se nos ensucian los pies en nuestro andar diario. Y eso era mucho más gráfico en aquellos días que no había
pavimento, digamos, en las calles, ¿no? Era todo de tierra y usaban sandalias. Y bueno, se ensuciaban los pies y justo Jesús estaba lavándole los pies, porque tampoco usaban sillas. Leonardo da Vinci se equivocó con su cuadro de la Última Cena, todos sentados en sillas, no. Se usaban como unas mesas ratonas y apoyaban el codo así en el piso, con los pies para allá, y iban comiendo así de la mesa ratona. Pero claro, acá yo tenía los pies del que estaba sentado al lado mío, imagínate, ¿no? Un poco desagradable, por eso había que lavar los pies. Y para eso lo hacía un esclavo, que en general tenían para hacer eso. Pero Jesús tomó ese lugar de esclavo y lavó los pies. Porque no había un esclavo ahí. Y bueno, Jesús aparte quería mostrar su amor, el alcance de su amor y su disposición a servirnos, ¿no? Pero dice algo maravilloso: el que ya está bañado no necesita sino lavarse los pies. Y miren, hermanos, cada uno de nosotros seguimos pecando. Supongamos, un ejemplo, yo hoy a la tarde soy rudo con mi esposa y peco contra ella. Y a la noche el Señor me viene a buscar. Muero. Y muero con algunos pecados que cometí. Ponele con mi esposa, no sé, ponele con otra cosa, no sé. ¿Voy al cielo o no voy al cielo? Sí voy al cielo, porque ya he sido bañado, he sido lavado. Pero yo... Si el Señor no viene a buscarme y sigo lunes, martes, miércoles, etc., yo tengo que arreglar mis pecados cotidianos con Dios. Porque yo tengo una relación, vos también, tenemos una relación con Dios. Y Dios, ya no como juez, no me va a castigar por mis pecados. Ya está, cayó el castigo sobre Cristo, no lo voy a pagar yo. Ya están pagos todos. Cuando Cristo murió yo no había nacido, todos mis pecados eran futuros y murió por todos ellos. Pero Dios como Padre y yo como hijo, y nosotros como hermanos, nuestros pecados afectan nuestra relación. No es un asunto judicial, sino relacional, digamos así. Y yo tengo que pedir perdón por mis pecados. Y acá, según el contexto, lo haces diariamente. Claro que sí. Porque eso nos afecta. Nos afecta al orar. Dios de pronto no escucha las oraciones de alguien que no se ha confesado sus pecados. ¿Sí? Nos afecta relacionalmente. Vos quedaste ofendido quizás por algo. Yo te tengo que pedir perdón. Le pido perdón a Dios, te pido perdón a vos. Y seguimos sin ninguna interferencia en nuestras relaciones. ¿Sí? Por eso oramos pidiendo perdón. Y acá agrega algo en el Padre Nuestro que es mucho más fuerte en la versión de Mateo, porque termina la oración y aclara, ¿no? Es el único punto que se aclara. Que nosotros tenemos confianza para pedir que Dios nos perdone nuestros pecados, porque nosotros también perdonamos los pecados de otros. Acá le llama deudas, pero es una traducción, así se hablaba mucho en la Biblia. Para entender nosotros el perdón, se compara el pecado con deudas económicas, porque es la mejor forma de entenderlo. Pero acá no está hablando de gente que me debe dinero. Dice, perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, a los que han pecado contra nosotros. ¿Sí? Y esto es impresionante porque de alguna manera la oración del Padre Nuestro resalta que yo de alguna manera no voy a recibir ese perdón diario relacional si yo me niego a perdonar a otros. Y eso es un asunto muy serio, porque algunos cristianos en algún punto de su vida se niegan a perdonar. Hace años organizamos un campamento, un picnic, y me dice un hombre que venía acá, se entera de que va a venir una señora a ese picnic, que no conocía a Cristo. Y me dice, si va esa señora yo no voy. Me dijo así. Le digo, pero ¿qué pasó? No, yo ya la perdoné, pero igual, si va, yo no voy. Le digo, no la perdonaste. No, sí, yo ya la perdoné. Le digo, pero entonces andá. ¿No conoce a Cristo? ¿Se está yendo al infierno? ¿Qué problema hay? Y no vino. Y después lo fui a visitar a esa persona y le dije, mira, de todo corazón, y le mostré estos principios. Si vos te negás a perdonar, y creo que es lo que está pasando, hasta acá llegó tu vida espiritual.
vos no vas a crecer más espiritualmente. Porque no podés. Acá dice que Dios te perdona, o vos experimentás el perdón de Dios cuando vos perdonás a otros. Y si vos no perdonás, no lo experimentás. Es muy serio, ¿eh? Analícenlo. Hermanos, no para no dejar mal a Dios, porque no es la idea. Dios extiende perdón, somos sus hijos, Él nos ama, nunca va a llegar al punto que nos aborrezca. Pero digámoslo así, gráficamente. Cuando vos te negás a perdonar a otro, vos estás tenso, así vivís, ¿no? Como esta persona, si va ella, yo no voy. Estás con la mano así. Y Dios, de alguna manera, el problema sos vos, no es Dios. Dios extiende su perdón a vos, pero vos con la mano cerrada no lo podés recibir. Vos tenés que perdonar, yo tengo que perdonar. Y esto es muy serio, porque yo sé que te han pasado cosas, a veces me han pasado a mí, donde parece imposible perdonar. Y vos decís, no, yo no lo perdono. Me va a tomar para el churrete. Digamos, siempre lo perdono. Yo ya no perdono más, basta, ya le dije basta. Porque se están abusando de mí. Cuidado con eso. Cuidado, a partir de ese momento que vos decís, yo no perdono más, espiritualmente empieza a haber un problema en tu corazón. Y vos no te das cuenta, pero vos, como dice una escritora que ustedes leen, hermanas, Nancy DeMoss, en un libro que habla sobre el perdón, dice, no perdonar a alguien es tomar un veneno, o sea, preparar un veneno supuestamente para que el otro tome, como diciendo, ahora va a haber, no lo perdono, pero te lo estás tomando vos. Vos pensás que le vas a hacer reflexionar porque ahora ya cortaste la relación, le hiciste la cruz, como decimos, pero sos vos el que se está secando por dentro. Una locura. Es muy triste eso. Perdonar, dice un hombre, es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú o eres tú. Tremendo. Tenemos que perdonar. Y eso va de alguna manera a hacer que nuestra relación con Dios fluya. Esto tan lindo que empezó con la intimidad, Padre nuestro que estás en los cielos, y todo nosotros, y resulta que nosotros está excluyendo a alguien de nosotros, porque te hizo mal y no lo querés perdonar más. No va. No puede ser. Me ofrezco a hablar con quien quiera que necesite, sí. Lo mismo Tony que está acá. Si usted necesita hablar sobre su... Bueno, de pronto decís, vos no sabés, pastor, vos estás hablando pero no sabés lo que me pasó a mí, lo que me hicieron. Si querés hablamos y te ayudo de una manera más particular. Pero esto es muy serio. Y en sexto lugar, oramos conscientes de nuestros peligros diarios. ¿Sí? No solo nuestra necesidad física, el pan, no solo nuestra necesidad espiritual, el perdón relacional, digamos, también oramos conscientes de nuestros peligros diarios, la tentación y el mal. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, dice. No nos metas en tentación. Bueno, la Biblia dice en Santiago, capítulo 1, verso 13, que Dios no tienta a nadie. Orar a Dios diciendo, Señor, no me tientes, no me metas en tentación, parece que es decirle, por favor, no me tientes. Y es una contradicción porque Dios no tienta a nadie. Bueno, no es el caso. Cuando oramos así es que oramos conscientes que le estamos hablando al soberano de esta tierra, que tiene la capacidad de evitar ciertas cosas, que tiene la capacidad de guiarnos de tal manera de que no caigamos en ciertas situaciones. ¿Verdad? Y oramos a Dios. Y todos sabrán, ustedes, los creyentes, que en el mundo donde vivimos y donde trabajamos hay muchas tentaciones. Descarados, cada vez más descarados, ¿no? Una cosa de locos. Bueno, somos conscientes de nuestra debilidad y le decimos, Señor, por favor, no nos metas, no permitas que yo caiga en tentación. Líbrame, Señor, de esa posibilidad, porque yo soy débil y tengo miedo de caer. No quiero saber qué tan fuerte soy, no me interesa. Mi fortaleza está en ti, Señor. Por favor, te pido a ti que me libres, que me ayudes. Dice en Pedro, muy interesante, sabe el Señor, 1 Pedro capítulo 2, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, los que buscan a Dios.
Bueno, el Señor sabe cómo librarnos. Quizás seas tentado y de todas maneras el Señor te dé la fuerza. Quizás Dios sepa cuál es tu límite. El Señor dice, 1 Corintios 10:13, memorice en 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios para que no dejaros tentar más de lo que podéis resistir. Y junto con la tentación les dará la salida para que podáis soportar. Ahí está la respuesta. ¿Sí? A veces leemos con mucha tristeza de algún pastor, algún hermano querido que ha caído en un pecado escandaloso. Y decir, ¿qué pasó ahí, no? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué Dios no lo guardó? Bueno, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Es que nosotros tenemos que depender de Dios. Quizás esto, después se sabe a veces los detalles. Y fue todo, esa caída fue la última pequeña decisión en toda una cadena de malas decisiones que parecían inocentes al principio. No huyó, pensando en la tentación sexual. La Biblia nos dice que debemos huir de la fornicación. Quizás alguno de nosotros no está huyendo. Y es solo cuestión de tiempo, de que jugando, haciéndose el Sansón, no sé, que también jugueteó con eso al final. Pobre hombre, fue un hazmerreír, un miserable, ¿verdad? Aún los más fuertes, dice Proverbios 7, han caído. No te creas tan súper. Busca a Dios y pedile a Dios que te libre de tentación. ¿Sí? Y tené cuidado. Si dice huir, huí. ¿Por qué seguís jugando con eso? Tené cuidado, ¿eh? Eso es tu vanidad, es tu ego, es tu no sé. Estás ahí tratando de disfrutar algo, pero se te va a explotar en la cara, tarde o temprano. Y no le podés echar la culpa a Dios, porque Dios no tienta a nadie. Por eso dice Santiago, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie. Es un juego de palabras, no anotes esto, pero la palabra griega es peirasmos para tentación, pero se traduce también prueba. Y a veces según el contexto, es prueba y a veces es tentación. La diferencia es qué está pasando en tu corazón. Si vos estás deseando que pase algo y tener ciertos estímulos y disfrutar un poquitito de los deleites temporales del pecado, dice Hebreos 11, bueno, es tentación. Pero si no, si vos, no sé, de golpe te agarra un ladrón y te da un golpe en la cabeza y te roba, bueno, yo diría que es prueba. Pero si vos sos un codicioso, vivís pensando en el dinero, a lo mejor es una tentación. No sé. Si terminás pecando, bueno, lo que parecía una prueba se transformó en una tentación. Porque tentar es incitar a hacer lo malo. ¿Me siguen? ¿Sí? Por eso dice Dios, 1 Corintios 10:13, no os ha venido ninguna tentación, o podemos decir ninguna prueba, peirasmos, no os ha venido ninguna prueba que no podáis resistir. Dios sabe, de pronto acá yo soy un poquito más fuerte que uno que está acá, bueno, a mí quizás me llegue más fuerte que a vos, porque puedo resistir un poco más. Pero nadie es tan fuerte, ¿sí? Nadie, el que se cree firme, el que se cree fuerte, dice en 1 Corintios capítulo 10, mire que no caiga, tené cuidado, huí, pedir a Dios mejor que a la mañana, Señor, estoy por ir a trabajar a tal lado, te pido por favor que me libre de tentación. Qué sé yo, capaz que me dicen, bueno, hoy salís vos en la ambulancia, por decir, ¿no? Porque es un ejemplo que se da a veces en los libros, y te ponen a una doctora, y vos sos el que maneja la ambulancia y está la doctora al lado, y la conversación de pronto, no sé, se va para un lado que no se tiene que ir. Y vos estás ahí, no puedes decir, no, yo no viajo. Tenés que estar ahí, pero oraste. Señor, líbrame de tentación, ayúdame, Señor. O como sea. No quiero llegar a este punto, porque no sé qué haría en esa situación. ¿Sí? Y finalmente, dice también, mas líbranos del mal. Muy lindo. De nuevo, en plural, líbranos del mal. La palabra mal se puede traducir del malo, del maligno, ¿sí? Puede ser líbranos de Satanás, que es la representación del mal, o del mal en sí, ¿no? Es muy interesante esto. También, si Dios diera, lo vemos en el libro de Job, si Dios le diera permiso a Satanás, olvídate.
capaz que ya estaríamos muertos, ¿verdad? Quizás ya hubieran muerto nuestros hijos, nos hubiera incendiado la casa, no sé. Pero lo vemos en la Biblia. Tenemos que pedir a Dios que por favor nos libre del mal, ¿sí? Nos proteja, porque hay mal en este mundo, porque todos hemos caído. Bueno, conclusión, y aquí estamos terminando. Yo digo que, viéndolo así al Padre Nuestro, en principios, ¿sí? De exaltar a Dios, de preocuparnos por las cosas de Dios y luego orar por lo más básico de nuestra vida, que es las necesidades físicas, espirituales, que son el perdón de pecados y bueno, la tentación y el mal. Puede servir el Padre Nuestro para evaluar de alguna manera nuestra situación delante de Dios, ¿sí? ¿De verdad deseas que el nombre de Dios sea vindicado, glorificado, santificado? ¿Es algo que tu vida vibra, digamos así, en esa frecuencia de querés que Dios sea conocido? ¿O realmente estás tan enfrascado en lo tuyo que ya ni pensás cuando orás en la gloria de Dios? ¿Es Dios verdaderamente tu Padre? ¿Lo ves como tu Padre? ¿Lo tratás como tu Padre? ¿Te relacionás con Él con esa intimidad confianzuda, digamos, que nos permite esa certeza de que Cristo nos ha reconciliado con el Padre? La pregunta ahí sería, ¿has nacido de nuevo, no? Porque esa confianza para tratar a Dios como papá es porque naciste de nuevo y sentís y percibís que ya no hay barrera que te separe de Dios. Bueno, ¿realmente deseamos que venga el reino de Dios? Bueno, yo la verdad voy viendo, dice, ya estamos en el tiempo, pero dice en 2 Tesalonicenses que cuando venga el fin y está viniendo al galope, digamos, el fin, Dios va a mandar un espíritu mentiroso para engañar a la gente que rechazó abrazar la verdad, que es el Evangelio. Es increíble cuando vos hablás o escuchás gente que está ideologizada, parecen necios, son necios. Las cosas, ahora nos supimos nosotros que están tratando de desacreditar a Messi y a la selección, y luego decir, ¿qué les pasa? ¿No? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Qué cosa más rara, cómo la mente de algunas personas está cegada al punto que solo pueden ver en una sola dirección, ¿no? Qué barbaridad. Por eso deseamos que venga su reino, porque este mundo, digamos, gobernado por gente así, cada vez va a ser peor, ¿eh? Y estamos así a 10 centímetros, por decir, de empezar a que estas ideologías se transformen en persecución hacia nosotros. Ahí estamos. Venga tu reino, Señor, venga tu reino. Si algún día somos perseguidos, me imagino que todos empezaremos a orar, Señor, venga tu reino, de manera primera en la lista, me imagino, que sería el caso. Sentimos nuestra necesidad de misericordia diaria para limpiarnos diariamente, de perdón diario de nuestros pecados. Somos conscientes de que negarnos a perdonar nos afecta no solo horizontalmente, porque no arreglamos nuestros problemas, sino también verticalmente, porque Dios no nos perdonaría. Vivimos con temor de caer en la tentación. Te aterroriza el mal, sobre todas las cosas. Bueno, consideremos, hermanos, preguntémonos. Eso es la vida de un verdadero creyente. Y estas son las cosas que oramos los creyentes, ¿verdad? Diariamente, permanentemente, porque es las cosas que entendemos que son vitales, ¿verdad? Y déjenme decir, y no es un reto, pero nuestras reuniones de oración deberían reflejar más o menos este patrón, y lamentablemente lo digo con vergüenza, no lo reflejan. No lo reflejan. Nos pasamos orando por alguien que está enfermo, y está bien, es lindo, es amoroso, pero no es lo único que deberíamos hacer. Deberíamos un poco tratar de ajustar, usando esta oración como un diapasón, ¿no? Deberíamos usar el diapasón para tratar todos de armonizar y de ponernos en onda, digamos, con esta oración modelo para aprender a orar mejor. ¿Sí? Oremos. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por
estos hermosos principios que vemos aquí, me surge decirte que por favor nos perdones por ser tan egoístas, tan centrados en nosotros mismos, siendo que tú, el Dios del cielo, el Señor de señores, has venido a este mundo a darnos todo a nosotros. Y ahora que nos has dado todo, parece que a nosotros ya lo damos por sentado y queremos más, siempre más. Y nunca pensamos en ti, Señor, en tu nombre, en tu reputación, en tu reino, en tu voluntad. Señor, ayúdanos a orar mejor, de acuerdo a los privilegios que tú nos has concedido. Por favor, Dios. Y si alguno aún no ha creído que Cristo ha muerto por él o por ella y que eso es la única forma de ser libre de pecado, que tú, por favor, hoy sumes un poco más, Señor, a esa comprensión. Que el mundo no es acerca de nosotros, sino acerca tuyo. Que cuanto antes giremos alrededor tuyo y no tú alrededor nuestro. Cuanto antes te pongamos en el centro, nuestra vida va a organizarse, a ordenarse de manera sana y apropiada, Señor. Ayúdanos, te rogamos, en el nombre de Jesús. Amén.